El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Abran su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Querida alma, este mensaje es muy especial e importante. Si vemos lo que aconteció en los capítulos anteriores, con el poderoso Sermón del Monte, en donde empezó con las bienaventuranzas, habló de lo que debemos ser cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, sobre el amor a los enemigos, sobre la oración, sobre el juzgar a los demás, sobre los frutos y muchos más. Y antes de bajar del monte terminó con esta parábola que habla de ser hacedores de todo lo que nos dice en su palabra. Es una de las predicaciones más poderosas que Jesús ha hecho. Nos habla de que cuando nuestra vida no está establecida en la palabra de Dios, cuando nuestra vida no está establecida en los principios de la palabra de Dios, y vienen las luchas, las pruebas, las tribulaciones, y vienen las tentaciones, y el pecado acecha, si nosotros los cristianos no estamos firmes, arraigados en la roca, en Cristo, no vamos a sobrevivir. Es necesario arraigarse, cimentarse en Cristo Jesús. Ahora, aquí no está hablando de los creyentes y de los incrédulos. Nos está hablando a todos nosotros, está hablando a los que escuchan la palabra, a los seguidores de Jesucristo, a los que se dieron tiempo para subir al monte, porque dice en el versículo 24, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Luego después dice, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Lo ven? Estos dos tipos de personas son creyentes, son gente que está con Dios, pero hay algunos que obedecen y hay algunos que no. Ahora, oír no siempre significa prestar el oído. Oír significa obedecer. Es decir, la idea de obediencia se expresa en las escrituras hebreas con el verbo shama, que significa de dos formas. Una es escuchar, como en Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Pero cuando lo que se habla expresa voluntad, deseo, instrucción o mandato, el sentido de este término de hebreo es obedecer al que habla, como cuando Adán escuchó, entre paréntesis, obedeció la voz de su esposa, es decir, accedió a su deseo de que también comiera del fruto prohibido, como lo dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Aquí quiero hacer un paréntesis para darles algo sumamente importante que debemos entender. Muchos saben este versículo muy conocido por todos, que está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué dice dos veces oír? Con una ya se entendió. No, pero no es así, porque la primera frase te dice presta atención, escucha lo que te digo, y en la segunda te dice obedece. No es suficiente oír la palabra. El diablo también la oye y la conoce bien, pero no la obedece. Y la fe bíblica es escuchar y obedecer. Entonces no te puedes quedar solo en la primera parte de solo oír, porque ahí la bendición no te va a llegar a tu vida. La bendición viene cuando hay obediencia, y lo mismo cuando Jesucristo repetía cada vez que enseñaba, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que realmente él quería decir es, el que tiene oídos para escuchar, que obedezca. Es decir, si no escuchas realmente la palabra dentro de tu corazón, dentro de tu alma, y no lo obedeces, ello no va a producir fruto, porque la palabra tiene que causar efecto dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Y es interesante que él dijo estas, mis palabras, no es nuestras palabras, no es palabra de hombres, no es preceptos nuestros, es lo que dice la palabra. Por eso hay tantos problemas en la iglesia,
mucho pecado, que hace que muchos caen de la gracia, inclusive ministros, porque no están establecidos en la palabra. Debemos estar atentos a la instrucción del Maestro. Debemos estar atentos a la instrucción de lo que la palabra de Dios nos dice, no a reglas ni mandamientos de hombres que no va a sobrevivir. Así lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra el pecado, porque la santidad, mi hermano, está dentro del corazón, está dentro del alma. Como nosotros vivimos una vida recta, íntegra, ahí demostramos esa santidad. Eso es edificar la casa, una casa espiritual diferente, basada en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es necesario que estemos fundamentados en la palabra de Dios, porque si no está en la palabra de Dios no va a permanecer. La fe, como dice Santiago capítulo 2 versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 13 versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. La palabra debe de provocar acción. Si no somos religiosos, como somos fariseos, somos como los escribas. Por eso la gente decía ahí, este no habla como los escribas, habla como con autoridad. Quiere decir que había visto que Jesús estaba moviendo en la palabra, se veía que en él estaba la palabra en acción. Ahora veamos más precisamente lo que hay antes de esta parábola. Dice en Mateo capítulo 7 versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que se movía en el ministerio, gente que conocía a Dios, gente que hacía milagros, que profetizaban, pero ellos no lo conocían a Él. Veamos por qué. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Lo ven? Tú puedes decir Dios, Dios, si no obedeces, Dios no te conoce, porque no compruebas que tienes fe en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree, obedece. Regresemos a la parábola. Jesús habla de la casa. ¿Qué es la casa? ¿Qué representa la casa en esta parábola? Representa tu vida, representa quién eres tú, representa tu carácter. La casa representa todo tu ser. La roca es muy fácil saber lo que es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Y la arena qué es? La arena no es el infierno, la arena es el mundo. La arena es cuando tú te mueves en cosas que no son sólidas. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ahí dice lo que es la arena. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a cambiar una palabra y lo voy a empezar a leer de nuevo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del diablo y no según Cristo. En esta vida, cuando ves mundo, puedes poner diablo, entonces estás engañado, y cuando construyes sobre la arena, quiere decir
que vas a basar tu vida, tu manera de pensar, conforme a filosofías, a huecas sutilezas que no tienen valor. Lo que pensaban los griegos, pues no funcionó 300 o 400 años después. Lo que pensaba Freud hace 100 años ya no es tan válido ahora. Lo que pensaban muchos filósofos, Shakespeare, Molière, todos estos supuestos grandes, ¿dónde queda la verdad de ellos? Ellos buscaron, se murieron sin haber entendido. Entonces las filosofías pasan, no son eternas, son de hombres y, como dice Dios, son rudimentos, son cosas simples, básicas, porque los rudimentos del diablo son cosas básicas que solo se dejan llevar por lo sensorial. No hay profundidad en él, solo son superficiales, solo son ilusiones. La arena representa las cosas huecas, cosas que no tienen fundamento. Son como modas, los que un día te servía, al poco tiempo ya no te sirve, porque el mundo siempre está proponiendo cosas superficiales. Es por eso que debemos construir en cosas inmutables, en cosas que no cambian. La palabra de Dios es inmutable. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En 50 años, en 100, en 200 años, si aún no ha venido Cristo, la Biblia seguirá sirviendo. Tal vez ustedes ya no estén aquí, pero este libro seguirá sirviendo a otras generaciones. La palabra permanecerá, lo dice Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las modas nada más son para distraerte, es un juego del diablo, hacerte perder tiempo, dinero y tu meta. La palabra de Dios siempre tiene el mismo enfoque, te enfoca a Cristo. Todos los libros hablan de Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fuera de él no hay verdad. Los vientos representan aflicciones, los ríos son pruebas, son momentos difíciles. Las pruebas te permiten que identifiques tu personalidad, que identifiques lo que necesitas cambiar, que identifiques lo que hay dentro de ti. La prueba sirve para que reconozcas quién eres, que captes tu identidad, que captes el carácter que tienes. Para eso sirven las pruebas. Por eso Dios nos permite pruebas. Y no son pruebas que no se puedan sobrellevar. Según 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Pero vas a aprender cosas en las pruebas, vas a aprender si tienes paciencia, vas a aprender si tienes mansedumbre, vas a aprender si tienes fe, vas a aprender si tienes gozo, si tienes ira, si tienes todo lo contrario de los frutos del Espíritu. Eso también va a salir. Al momento de la prueba en una persona sale su carácter, sale su personalidad. Y ahí tú vas a decidir a hacer cambios, reemplazando lo que no sirve por lo que nos dice la palabra de Dios. Y mira lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Muchos edifican sobre lo que el mundo propone y se van destruyendo. Tu vida no se acaba cuando te vas de esta tierra. Tu vida empezó aquí, pero sigue. Somos inmortales, entonces lo que tú vas a edificar estás también construyendo para la eternidad. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hacerlo como para el Señor, para el Eterno. Imagina solo por un momento que estás ante el Señor en el día del juicio y Él te dice: no, esta puerta de la vida eterna no es para ti, sino la otra de abajo. Ahí vas a decir: lo sabía, no actué. Lo sabía porque yo lo oí, pero no obedecí. Lo sabía, pero preferí algo más fácil. ¿Lo ven? Entonces, Dios nos dice que edifiquemos en un buen lugar, en la roca. Yo te pongo el cimiento, yo te pongo dónde construir tu casa, dónde construir tu personalidad, dónde construir tu carácter.
Yo lo pongo, dice Dios. Dice Isaías capítulo 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír yo desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay roca, no conozco ninguna. Grandioso versículo. Entonces no hay nada valioso que puedas utilizar para construir realmente tu vida si no la construyes sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces los que construyen sobre la roca son los que se someten a la palabra, son los que edifican realmente sobre algo sólido y que ponen por obra lo que han aprendido. Construir es también poner por obra. No podemos vivir por circunstancias, por lo que escuchamos, por lo que nos dice el mundo, porque el mundo está vacío, no sabe qué decir. Recuerdo cuando vino la crisis, el hombre más inteligente mundialmente a nivel financiero dijo: pues estoy sorprendido. Ven, hemos confiado en él para que él levante toda la economía mundial y esta persona nos sale diciendo: nos agarró de sorpresa todo esto. Pero ¿por qué extrañarse si esto es normal? Él es un hombre que está en manos del príncipe de este mundo y el príncipe de este mundo es mentiroso, ladrón y engañador. De él. Entonces no podemos creer ni actuar lo que se nos dice del lado del mundo, porque ahí vamos a perder muchas cosas y vamos a acabar diciendo: estoy sorprendido. Has creído en un mentiroso y has robado todo el dinero del mundo. Entonces mejor vamos a construir nuestra vida sobre las enseñanzas de Jesús, porque si confiamos en el mundo, mire lo que dice Job capítulo 8 versículo 13. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y así perecerá la esperanza del impío, porque su esperanza es apenas como un hilo y su confianza como una tela de araña. Si se apoya en su casa, ella no permanecerá en pie, si se agarra a ella no resistirá. Si te olvidara de Dios, tu casa se va a caer. Es lo que le pasó a él, se olvidó de Dios, por eso él entró en miedo. Eso es lo que dice Job capítulo 3 versículo 25. Porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. Porque ya vivía en sus fuerzas, ya no estaba confiando en la palabra de Dios, porque ya no estaba viviendo en fe. Vivir en fe es creer en lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer y hacerlo. Porque una vez que tú te has edificado sobre la palabra, te va a ir bien en el momento del juicio final. Allá nos lleva la palabra. No te puedes sostener sobre las cosas que tú haces, sino en las cosas que están en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Únicamente lo que está en la palabra de Dios, sobre la roca. Los demás van a caer, y esta palabra impacta porque habla de los creyentes, de los oyentes de la palabra, no habla de los incrédulos. Tenemos que estar bien conscientes de esto, porque es muy fácil decir: bueno, eso es para los que se van a ir al infierno, que van a ir para allá de todas maneras. No, eso es para algunos que están llamados por Dios, pero ¿quién sabe cómo le va a ir? ¿Quién sabe sobre qué están fundamentando sus vidas? Porque dice Jesús: yo no los conocí. Y muchos dirán: pero si yo hice milagros, si cuando ponía mis manos a la gente se sanaba, si yo cuando abría la boca profetizaba el don de esta acción. Porque el don es irrevocable, dice la palabra. Pero no estaba yo, dice Dios, no te conocí. Tenemos que fundamentar toda nuestra vida sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hay una recompensa eterna con Él, además de muchas cosas con que nos bendecirá. La fe es lo primordial en la vida del creyente. Por eso, una de las palabras más favoritas de Jesús es el verbo hacer. Haz lo que te he dicho, haz lo que has oído, haz lo que has aprendido, porque la fe sin acción, sin obras, es muerta en sí misma. Para resumir, debemos decir lo siguiente. Hay que notar aquí varios asuntos importantes para ir construyendo tu casa espiritual. Escuchar las instrucciones del Maestro, escudriñar su palabra. Para saber cómo construir, la persona tiene que oír y obedecer las instrucciones. Un buen constructor sabe lo importante de una buena base.
según 1 Timoteo capítulo 6 versículo 19. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Y no hay nada mejor que construirlo sobre la roca, dice capítulo 3 en 1 Corintios versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en Cristo Jesús. Algo muy importante es comenzar e ir terminando tu casa espiritual hasta el fin de tus días, para no ser burla de los demás. De esto nos habla Lucas capítulo 14, versículo 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es verdad que muchos que han sido llamados ponen el cimiento en Jesucristo, pero después de ello, después de años en el Evangelio, apenas han puesto una hilera de ladrillos para levantar las paredes. Pregunta: ¿vivirías en una casa así? Entonces, ¿cómo pretendemos que el Espíritu Santo more gustoso ahí? Y hay otros peores que ni siquiera han considerado este precioso fundamento. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 10. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Cuando obedecemos a la palabra, dice 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Siempre habrá dos grupos, los que obedecen y los que no obedecen. Hay muchas personas que profesan lealtad, respeto, incluso amor hacia la roca que es Cristo Jesús, pero sencillamente siguen construyendo como ellos quieren. Así nos dice Ezequiel capítulo 33, versículo 31 y 32. Y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no los ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y tú eres para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Por lo mismo que la palabra nos recalca en Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Para terminar, déjeme contarle la historia de un anciano que estaba listo para retirarse. Le dijo al contratista acerca de sus planes de retirarse del negocio de la construcción y vivir una vida de lujos con su esposa, y disfrutar del resto de su familia. Iba a extrañar los pagos, pero necesitaba retirarse. El dinero les alcanzaría. Al contratista le dio tristeza saber que se iba tan buen trabajador, y le pidió como un favor personal si podía construir solo una casa más. El carpintero dijo que sí, pero con el tiempo se dio cuenta de que su corazón ya no estaba en ese trabajo. Él recurrió a una mano de obra mal hecha y utilizó materiales de baja calidad. Era una manera desafortunada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó el trabajo y fueron a inspeccionar la casa, el contratista le entregó las llaves de la casa al carpintero y le dijo: «Esta es tu casa, es mi regalo para ti». Qué sorpresa tan grande y qué vergüenza.
Si solo hubiese sabido que estaba construyendo su propia casa, lo habría hecho en forma diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que había construido no tan bien. Y es así con nosotros. Construimos nuestras casas en forma distraída, reaccionando en vez de actuar, dispuestos a poner solo lo suficiente y no lo mejor. En momentos importantes no le damos al trabajo lo mejor de nosotros. Después con asombro vemos la situación que hemos creado y encontramos que ahora estamos viviendo en la casa que hemos construido. De haberlo sabido hubiéramos hecho las cosas en forma diferente. Imagínese ser como el carpintero. Piensa en su casa, cada día poniendo un clavo, ponemos más clavos, ponemos una tabla, lo levantamos una pared. Construyan con sabiduría. Esta es la única vida que construirán y deben hacerlo sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Amén.